El Real Madrid Club de Fútbol muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinicius Junior. Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades. El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien. Por fin tenemos la noticia del año. Ayer no se hablaba de otra cosa que no sea de lo que pasó contra Vinicius y ese entorno de Vinicius. Vimos como al final ayer no hubo fútbol en Mestalla. Lo que vimos era una campaña contra Vinicius, bueno, una campaña y una batalla también contra Vinicius. Todo el madridismo estábamos esperando a que el Real Madrid ya saliera a decir algo y ya tenemos comunicado oficial. Hoy es el lunes 22 de mayo de 2023, estamos en el Estadio Santiago Bernabéu y hoy la introducción es diferente porque no me queda otra que empezar así el vídeo y es un día bastante triste por lo que sucedió ayer en Mestalla. Pero bueno, dejemos a los profesionales actuar y nosotros vamos a dedicarnos a lo nuestro, a grabar las obras. Militao, Neymar, Mbappé, la Federación Brasileña de Fútbol, todo el mundo apoyando a Vinicius. Y me da una pena, pero terrible, ver a Ancelotti, un entrenador con tanta experiencia, que ayer dijera en rueda de prensa de que nunca había visto esto. De verdad que a mí me da una pena de que un entrenador con tanta experiencia diga eso, que es que se me cae la cara de vergüenza. ¿A dónde estamos llegando, de verdad? ¿A dónde estamos llegando? Bueno, venga, empezamos por la esquina de la Torre B, como todos los días, every day, every way. Tenemos novedades justamente en la zona de los ascensores, aquí en la esquina de la Torre B, entre la puerta 18 y 24. Aquí podemos ver cómo ya siguen tapando todo ese hueco de los ascensores que están aquí en la esquina de la Torre B. Bueno, seguimos, avanzamos. Bueno, prácticamente no hemos hecho nada, así que comenzamos la vuelta, mejor dicho. Aquí tenemos las lamas en la parte baja de la Torre B, donde no presentan ninguna novedad, y en la parte norte, en la parte de la Torre C, sí tenemos novedad. Así que ya sabes, quédate conmigo, no te vayas y dame la manita. Vamos a esperar a que se ponga en verde y cruzamos. Bueno, estábamos esperando a que Florentino Pérez y la institución del Real Madrid dijera algo y por fin se han reunido, en este caso Florentino con su pupilo Vinicius Junior. Le va a explicar la situación y le va a decir que el Real Madrid no se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, venga, seguimos. Creo que en las diferentes partes del estadio, mientras que grabemos el vídeo, pues se me escapará algo sobre lo que ha pasado en el día de ayer en Mestalla. Y es que es normal, porque es que estamos todos los madridistas y los amantes del fútbol, no solo los madridistas, los amantes del fútbol también, estamos muy enfadados. Bueno, venga, seguimos viendo qué es lo que va pasando en las obras del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que el miércoles tenemos partido aquí contra el Rayo Vallecano a las 7:30 de la tarde, así que mañana ya martes imagino que empezarán a recoger todo el material. Seguimos viendo lo que tenemos aquí en Concha Espina, seguimos viendo nuestra queridísima gunitadora, diferentes piezas que también tenemos aquí justo enfrente de la puerta 18, que van a seguir colocando en nuestro queridísimo estadio gris. Ya no es templo blanco, es estadio o templo gris. Y ahora pasaremos por toda esa zona cuando terminemos la vuelta al exterior del estadio, antes de acceder al interior, para ver cómo está esa plataforma que empezaron a montar y que está al lado de la tienda oficial del Real Madrid. Esa plataforma que será la última en colocar, en este caso en la Torre A, para terminar definitivamente con esa unión del paseo perimetral en todas las esquinas.
Bueno, seguimos avanzando, dejamos atrás la parte baja de la Torre B, donde hemos dicho que no hay novedades, no han traído nuevas lamas para cerrar ese hueco. Seguimos viendo la parte baja de la Torre B, donde están todo ese material ya totalmente colocado para la colocación de las lamas en vertical. Y vamos a avanzar ya hacia Castellana, pero antes tenemos que ver qué es lo que tenemos acopiado y guardadito aquí en la esquina de la Torre B. Y lo que puedo ver es que tenemos más armarios para lamas para la cubierta. Así que buena noticia estos días, antes de que juegue el Real Madrid contra el Rayo Vallecano aquí en el Santiago Bernabéu. Veremos más izados, en este caso de las lamas, hacia la cubierta. Esperemos que os gustase ese pedazo de vídeo que hicimos desde las alturas, para que veáis todo lo que va sucediendo en esta parte de la cubierta del Santiago Bernabéu. Justamente esta parte, ojalá poder ver con un dron o con un águila o con un unicornio volando todo lo que va pasando también en todas las partes de la cubierta del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo desde este lado ese recubrimiento final de la viga museo en la parte sur. Aquí abajo, justamente en estos soportes donde tienen que colocar esas pestañas, pues va cambiando poco a poco de color. E iremos viendo cómo van instalando poco a poco, de forma lentita y con buena letra, esas pestañas para la colocación de las lamas en la parte baja. Bueno, nuestro TOC sigue igual, no lo han reparado, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, ojito, cuidado, porque hoy han avanzado en la colocación de esas lamas en la parte de la visera, así que no os vayáis, tenéis que verlo. Mirad cómo está ese avance de instalación de las lamas. Estamos contigo, estamos contigo a muerte, Vinicius. Welcome, bienvenidos al Montículo de Bélgica, bienvenidos un día más a la parte de Castellana. Vamos a ver qué avances y qué novedades tenemos aquí en Castellana, así que bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir ampliando la imagen. Podemos ver, parece que han traído nuevas lamas para la visera. Sí, totalmente verídico, confirmamos al 100%, lamas para la visera han traído más, así que seguiremos completando y viendo cómo completan toda esa parte de la visera oeste del Santiago Bernabéu. ¿Qué más tenemos, JR? Cuéntanos. Ahora veremos desde la parte central de Castellana cómo va ese avance del recubrimiento de la viga museo. Mientras tanto, vamos a ver lo que podamos ver con esos ojitos que tenemos cada uno, unos marrones, otros negros, otros azules y otros de color rosita. Tú, sí. No mires para otro lado que te he pillado. Bueno, seguimos viendo. Sigue, JR, no te vayas por los cerros de Úbeda. Aquí podemos ver la visera del Santiago Bernabéu. Hoy, ¿qué día es hoy, tío? ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 22 de mayo ya, Dentro de nada nos volveremos a comer las uvas. Madre mía, 22 de mayo de 2023. ¿Cómo se pasa el tiempo, Ahora lo veremos mucho mejor. Ahora cuando estemos en la Torre C veremos cómo va la instalación de las lamas, porque ya sabéis que desde aquí hacia la parte sur, hacia la parte de la Torre B, pues no han puesto ninguna lama, solo las que tenemos aquí en pantalla. También vemos de fondo esta grúa con el telescópico hiper mega largo y grande, que es el encargado y es la responsable de subir las lamas a la parte de la visera. Y tenemos otra nueva que vimos el otro día, cómo traían a la esquina de la Torre C, donde ahora mismo vemos el gancho, esas eslingas, con algo nuevo que ha pillado. Y es que aquí podemos ver que parece que ya han terminado de colocar esas viseras que faltaban justo encima de la Torre C. Ahora lo vamos a ver también, no os vayáis, venga, vamos a avanzar. Bueno, pues aquí tenemos la parte central del recubrimiento de la viga museo, donde este verano, me atrevería a decir, a mediados de verano, veremos ya totalmente habilitada. Ahí podemos ver ese recubrimiento, la segunda capa. Aquí tenemos la segunda capa, y a medida que han ido colocando la segunda capa, han ido colocando esos raíles, ese acople para el último recubrimiento, que es el que tenemos a la derecha, con aún los adhesivos colocados impregnados. Y a medida que pasa el tiempo iremos viendo cómo irán quitando ya definitivamente esas pegatinas. De momento así tenemos el estado actual de la viga museo hoy 22 de mayo. Sí, no nos equivocamos, y esa grúa lo que acaba de subir son las viseras, pues posiblemente las que faltaban ya para terminar la parte superior de la Torre C. Esas viseras, como hemos visto,
en la Torre B. Bueno, vamos dejando atrás la parte central de Castellana, la parte central del lateral oeste. Lo que he dicho antes, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda desde la parte sur hacia la parte norte para que veáis cómo va la instalación de las lamas en la parte de la visera oeste, que por cierto ya estamos prácticamente en la Torre C. No pueden colocar más porque obviamente faltan por colocar e instalar las viseras. Ahí lo podéis ver, como faltan por colocar esa visera de unión con la parte de la Torre C. No hace falta subirnos a las alturas porque desde el suelo se ve de lujo. Vamos a hacer un poco también de Spider-Man para que veáis lo que hay en Castellana. Aquí al lado de la Torre C podemos ver cómo esto, la semana pasada lo completaron todo ese ladrillo que tenían que colocar en esa nueva tapia. Ahora tendrán que enfoscar. Seguimos viendo cómo van desplazando esos andamios a medida que van terminando con el recubrimiento final de la viga museo en la parte sur. Y bueno, pues todo el material que poco a poco irán recogiendo y dejando amontonado en corralillos para volver a disputar otro nuevo partido contra el Rayo Vallecano, en este caso, este miércoles. Pero hermosos, ¿estáis por ahí? Que no os escucho, que no decís nada, no os calléis tanto. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre C. Aquí podemos ver esa inmensa visera que han subido en el día de hoy. Es decir, ya no suben una visera, van a lo grande. Por eso han colocado esta inmensa grúa que tenemos del elenco de Aguilar. Y ahí podemos ver cómo ya prácticamente queda pues una visera y media por terminar toda esa zona y juntarse, unirse con la parte de la fachada oeste. Bueno, pues he de decir que lo he visto junto al vídeo de Maribel, que lo ha captado, que lo ha visto en el día de hoy, lo ha cazado, como lo estaban subiendo desde esta parte de aquí. Así que mi enhorabuena a Maribel de Jesús, gran periodista en The Night. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos aquí en la parte baja de la Torre C estas nuevas lamas en vertical donde no presentan ninguna novedad. Siguen igual. Podemos ver las nuevas lamas en la última fila de la parte de la Torre C. Tampoco presentan novedad, pero ahora cuando avancemos hacia Rafael Salgado sí tenemos novedad. Así que no te vayas, de verdad, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Seguimos avanzando, tenemos a nuestra derecha ese hueco que han dejado después de haber izado y montado esa inmensa visera. Y aquí en la parte baja de la Torre C tenemos novedades porque ahí podemos ver las nuevas lamas en la parte baja, que he de decir que en el día de hoy han colocado unas cuantas. Sí, como os lo cuento. Si os acordáis en el último vídeo, la evolución, el porcentaje de lamas que teníamos en la parte baja, pues obviamente ha aumentado en el día de hoy porque han colocado más. Y ahí podemos ver también, justamente alrededor de la fachada, alrededor de la torre, cómo tienen más armarios para seguir cubriendo la parte baja de la Torre C. Bueno, pues nada, bienvenidos al fondo norte y bienvenidos a Rafael Salgado. Si subimos la mirada podemos ver que la parte de los nexos, en la parte de la visera de aquí del fondo norte, podemos ver que aún no han colocado las respectivas viseras, pero es que vamos a bajar lentamente porque el otro día vimos cómo quitaban una parte, un sector de esa mitad superior de los accesos, en este caso este acceso de la puerta 27, y hoy han vuelto a colocarlo, lo han vuelto a recolocar. Mirad cómo ya tenemos de nuevo todas esas lamas en vertical, todo ese material que colocaron será del mismo color que el recubrimiento final también que envolverán las torres, en este caso en la Torre C, que hemos visto cómo empezaban a colocar ya. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Por cierto, tenemos novedades, lo que hemos dicho al principio del vídeo, entre estos huecos, entre estas costillas de la parte sur del estadio Santiago Bernabéu, que ahora veremos. Vamos a adentrarnos profundamente aquí en el fondo norte, vamos a ver cómo van. Además, mira, aquí tenemos las piezas, estas piezas grises, como el estadio entero. Estas piezas grises las encajan en los huecos de ascensores, justamente en esta parte de aquí, para terminar con el cerramiento de la zona. Así que si las han colocado aquí es que dentro de poco las van a terminar colocando e instalando, al igual que también han colocado e instalado esos tubos de canalizaciones que han ido colocando
en los aledaños del Santiago Bernabéu. Empezaron por la esquina de la Torre B y ahora mismo ya parece que han terminado, al igual que están haciéndolo en la Torre A. Aquí ya parece que han apisonado, que han compactado toda esa tierra y dentro de poco pues cementarán para volver a ver nuestro suelo de Rafael Salgado como antes. Bueno, pues justo lo decimos y justo está pasando, justo están ejecutando esos trabajos que decíamos que se iban a ejecutar, que se iban a producir pues de un momento a otro. Ahí podemos ver cómo han tapado ya esos huecos para los tubos de canalización y han cementado toda esa parte de ahí ya. Así que bueno, pues vemos cómo poco a poco han ido terminando con ese trabajo de instalación de tubos de canalización. Además, que es que tenían que hacerlo rápido, entre comillas, porque el miércoles vuelven a pasar a aficionados por los aledaños del Santiago Bernabéu. Entonces tenían que acabar pronto. Bueno, pues ahí a la derecha lo vemos a duras penas cómo están esas piezas para esos huecos de ascensores. Aquí también paralelo a las vallas que tenemos de separación de la calle con la obra, vemos esas enormes piezas blancas que llevamos viendo amontonadas durante tantos días, y que he visto esta mañana cómo llegaban camiones tipo estos, pero de otra empresa, para lo que me imagino que sería es llevárselo a Valdebebas. Me imagino que no les da tiempo debido a que se ha adelantado un día el partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y pues proceden a almacenarlo en Valdebebas. Sin más que decir, seguimos andando hacia el lateral este, así que vamos para allá. Ale, hop. Vinicius planea dar una entrevista y amenazar con marcharse del Real Madrid. Según el medio brasileño UOL, el jugador del Real Madrid cree que es el momento de reclamar cambios, exigir respuestas concretas a las autoridades y dirigentes españoles. Si es que lo dije hace tiempo, hace bastante tiempo, que como no cuidemos a Vinicius se nos va, y es que yo le invitaría a que se fuera, porque aquí no puede estar ni un minuto más. Me da pena, sí, me jode porque es el mejor jugador del Real Madrid, tiene mucho potencial, pero es que aquí no va a disfrutar del fútbol, aquí no lo va a disfrutar, es una pena. Pero como no cambie la liga, como no cambie esto del racismo, al final se nos va a ir. Lo dije hace tiempo y ahora se va a cumplir, al menos cuando el río suena. Ojito, cuidado, ojito, cuidado. Bueno, estamos aquí en los huecos de ascensores de la Torre D. Vimos cómo colocaban esas puertas para esos niveles más superiores, y lo que puedo ver es que aún no han colocado más puertas en los diferentes niveles. Seguimos. Bueno, dejamos atrás el fondo norte, dejamos atrás Rafael Salgado y llegamos a lo que ya conocéis como lateral este, aquí en Padre Damián. Aquí vemos la parte norte de la fachada este, donde no presenta ningún cambio. Vamos a ver en la parte central. El otro día vimos cómo introducían material, en este caso esas plataformas entre costillas que van formando en el interior para posteriormente hormigonar y crear esas bases que van a estar en el interior del Santiago Bernabéu y que hemos ido viendo cómo a lo largo de todo el periodo de remodelación han ido montando y hormigonando. Bueno, aquí vamos llegando poco a poco y lentamente con esas piernas de JR que no son muy largas, la verdad. Yo mido 1,70, creo que no llego a 1,70, pero bueno, andando rápido se solucionan las cosas. Bueno, llegamos a la parte central del nuevo edificio y del lateral este. Seguimos viendo esas lamas de rejilla que están colocadas aquí en esta zona del Santiago Bernabéu. Pues por lo visto parece que no han colocado ninguna. Ahí las podemos ver. A la derecha también de ese armario tenemos más lamas que irán subiendo, que irán colocando en las diferentes partes donde aún faltan por colocar. Así que vamos a ver qué novedades tenemos en esta zona en el día de hoy. Y es que estando aquí, mirad lo que se está produciendo. Tenemos dos plataformas, tenemos dos plataformas con dos trabajadores en cada cesta. Tienen una cinta métrica unida entre ellos. A ver si la podemos ver. La podéis ver, ¿no? Está ahí la cinta métrica. A duras penas se ve, pero la podemos apreciar. Ese color amarillo que se está moviendo ahora mismo entre ellos. Y es que yo creo que ya están midiendo para traer o verificar las lamas correspondientes a esa zona. Así que ojito, cuidado, porque se viene el cerramiento de esta junta de dilatación, de este pedazo de hueco que llevamos viendo tanto tiempo,
Llevamos viendo tanto tiempo. Por lo que veo también han quitado bastantes pegatinas. Podemos ver todo este sector del lateral este, donde, pues bueno, pues hasta hace poco, hasta incluso los últimos vídeos subidos aquí en el canal, vimos como aún tenían esos adhesivos protectores, y en el día de hoy, 22 de mayo, pues aún podemos ver que faltan poquitos, pero han quitado, han quitado, y muchos, bastantes, me atrevería a decir. Bueno, seguimos. Y aquí podemos ver como en las zonas más cercanas a los huecos aún no quitan esos adhesivos protectores. Pasa con este hueco y con este. Cosa curiosa pero necesaria. Así que nada, bueno, venga, avanzamos porque tampoco tenemos mucho más movimiento. He de decir que tenemos también un montón de aislante, esa lana de roca que van subiendo a la cubierta este. Bueno, pues muy bien, hoy me encuentro muy guapo y nadie me dice nada. Me cago en... Bueno, vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Con este modo gran angular nos despedimos de la parte central del nuevo edificio. 22 de mayo, fum, fum, fum. Aquí estamos un día más en Plaza de Sagrados Corazones. Hoy es 22 de mayo de 2023. Aquí os habla JR, para los amigos Jesús Ramírez. Podemos ver toda la parte del lateral este, toda esta parte sur del Santiago Bernabéu, aquí en Padre Damián. Subimos la mirada porque vemos cosas interesantes. Vimos como en los últimos vídeos terminaban ya de colocar todos y cada uno de los nexos que tienen que ir en la parte de las viseras, que a día de hoy están totalmente instaladas. Ahí podemos ver, esta ha sido la última tira de nexos que han colocado en la parte de viseras. Ahí podemos ver también a duras penas lo que se ve desde la calle, cómo va el avance de la cubierta este aquí en la esquina de la Torre A, esquina de Plaza de Sagrados Corazones con Concha Espina. Ahí podemos ver cómo pues van colocando esa chapa, y a medida que van colocando esa chapa, pues en un futuro muy cercano van perfilando, van cortando para dar esa forma necesaria que hemos visto en los renders. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo va la colocación también de las lamas en la parte baja de la Torre A, justamente en esta zona que parece que no ha sufrido ningún cambio en el día de hoy. Así que vamos para allá, dale like y suscríbete, que no se te olvide activar también la campanita. Vamos avanzando, que no se note que las hormigas se están subiendo por el cuerpo. Dejamos atrás esta fachada tan preciosa, tan bonita como yo, del lateral este del Santiago Bernabéu. Vamos a ampliar un poquito para que veáis la magnitud de la preciosidad. Y podemos ver toda esta parte baja de la Torre A. Podemos ver esas nuevas lamas, la verdad que un poco raras, o para gusto del consumidor, por ejemplo para mí, preciosas, esas lamas que están en la parte baja, cerramiento total de la parte baja de la Torre A. Vamos a avanzar un poquito porque desde aquí no se aprecia muy bien, pero desde esta perspectiva es una brutalidad cómo están todas las lamas rectas. En algunos sectores están curvadas totalmente, mirad, desde aquí se ve perfectamente. Qué verdadera locura, parecen mis dientes, uno mirando a Cuenca, otro a Australia. Todas las lamas que tenemos a día de hoy colocadas en la parte baja de la Torre A, donde he de decir que aquí también han terminado de cerrar todo ese hueco para las canalizaciones, y vamos a ver qué avances tenemos en esos huecos para el elevador de servicios. ¿Y qué hace esta plataforma aquí? ¡Ojo! ¿Qué hace esta plataforma? ¡Que han subido la plataforma! ¡Que han subido la plataforma! ¿Qué me estás contando, hombre? Oye, estoy un poco majara, lo sé, lo entiendo, pero no pasa nada. La gente que me quiere lo entiende perfectamente. ¿Por qué vosotros no lo podéis entender? Bueno, sorpresa por la tarde, sorpresa en el Estadio Santiago Bernabéu. Esa plataforma que vimos el sábado cuando vinimos a grabar, que estaba allí acopiada justamente al lado de la tienda oficial, pues a estas horas ya la han subido, la mini plataforma basculante de unión del Skywalk entre la Torre A y la fachada sur. Por fin tenemos ya todo el paseo perimetral totalmente unido. Uy, qué buenas noticias, papitos. Buenísimas noticias. Tenemos avances, tenemos novedades y por fin puedo poner algo en la miniatura, porque hasta ahora no había visto nada que sea totalmente interesante. Bueno, ya me entendéis, ¿no? La dura vida de youtuber. Bueno, vemos todavía esa tapia, no veo que haya novedades tampoco en esas nuevas tapias, esos nuevos cerramientos que están haciendo en el futuro elevador de servicios. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Muchas gracias. ¿Le puedo sacar?
para el vídeo, ¿le puedo sacar? Sí. No sé qué estaba diciendo, repítalo por favor. Eres el mejor en el... A la de 3, una a la Madrid. A la Madrid. Gracias. 1, 2 y 3. Ya ha pasado. Bueno, dejamos atrás esta plataforma basculante en la torre A, ya totalmente colocada e instalada. Dejamos a los pedazos de cracks que luego les ponemos nerviosos. Ahí ya terminando de anclar esta última mini pieza en esta parte del Santiago Bernabéu. Así que pues pocos minutos más, pocos segundos, pocos fragmentos más de vídeo, porque nos vamos en breve hacia el interior. Por cierto, esa plataforma que han subido estaba en esa zona de ahí, como vimos el sábado cuando vinimos a grabar. Ahí al fondo tenemos esa nueva pieza que hemos visto también en el fondo norte, que tienen acopiadas, que van colocando entre huecos de ascensores y entre las costillas ahí al lado de la torre B. Así que nada, desde esta parte de aquí os dejo el modo gran angular y nos vemos en el interior. Vinicius Club de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 22 de mayo de 2023. Ojito, cuidado, porque están subiendo otra nueva mega estructura. Están subiendo, sí, lo están subiendo ahora, Lo están subiendo ahora. Efectivamente lo están subiendo ahora. Bueno, pues he entrado en el momento oportuno, He entrado en el momento oportuno. Hay que ir saltando los asientos para no pisarlos. Y ya se coloca uno en posición, en línea de salida, para grabar lo que está pasando en el día de hoy aquí en el interior. Vamos a contar cuántas tenemos ya instaladas y hay que contar también ahora la que van a subir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 megaestructuras. Se puede decir que todas las del lateral este, todas las de la posición este del fondo sur ya están colocadas y empezarán a colocar la octava, que es la primera del lado oeste. Y ahora estamos viendo cómo ya las dos megagrúas están colocando en posición la novena de Mijatovic, la novena de la megaestructura para el soporte del videomarcador, que ya sabéis que lo dejan en esta posición para ayudar a maniobrar con la grúa pequeñita, y luego ya pues terminan de quitar esa cuerda, esas eslingas de la grúa pequeñita, la que tenemos más a la izquierda, y ya pues proceden a hacer lo que están haciendo ahora, izarla hacia los cielos del fondo sur. Un proceso rápido pero muy cuidadoso, porque ya sabéis que lo hacen con mucho tiento, con mucho cuidado. Es verdad que la operación es más o menos 5 o 10 minutos, pero simplemente lo que tienen que hacer es subirlo de forma vertical. Así que no tiene ningún reparo. Y es que podemos decir que ya hasta incluso está en la mitad del recorrido, Está en mitad del izado que estamos viendo hoy, lunes 22 de mayo de 2023, que nada más entrar nos encontramos con esta preciosidad subiendo por la parte del fondo sur, y que no me la esperaba. Es verdad que Maribel me ha dicho, oye, pues a lo mejor por la tarde pillas lo que es la estructura que está en la rampa del fondo sur, que la suben. Pues Stevie Wonder, la hemos cazado. Así que vamos a ver cómo la otra vez, todo el proceso entero, desde que la cogen en el suelo hasta que la depositan y la dejan donde la cercha de la cubierta sur. Bueno, pues nos sentamos. Me he sentado porque ya tengo una edad, 31 años y ya no es lo mismo de antes, ya no soy un chaval, así que tengo que sentarme. Bueno, pues aquí tenemos la megaestructura volando, siempre guiado por una cuerda que enfila hacia debajo, que ahora mismo estamos viendo cómo siguen los trabajadores, en este caso este trabajador, este pedazo de crack, ayudando a guiar la nueva megaestructura hacia su zona correspondiente. Así que no vamos a perder ojo, no vamos a perder detalle de este bonito y precioso izado hoy en un día un poco encapotado, la verdad. Estamos viendo el cielo de Madrid un poco encapotado, es que hemos tenido unos días de viento y lluvia, pero la temperatura la verdad que es agradable. No, lo siguiente, tenemos un total de unos 22-23 grados aquí en la capital de España. Y es que yo vengo con una chaquetilla finita y estoy de maravilla in the night. Bueno, pues seguimos viendo volando
esa mega estructura que falta, bueno, es verdad, aún falta bastante, ¿eh? Aún falta bastante. Iba a decir que está casi llegando, pero aún falta pues más o menos 20 metros, 30 metros. Y otra noticia muy buena que me estoy dando cuenta en estos precisos instantes es que siguen con ese embellecedor en esta parte de la cubierta oeste. Así que bueno, no vamos a perder detalle de este izado, pero... ¿y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Pero ¿y esta? De esta no me había percatado yo. De esta no me había percatado yo. Pero bueno, qué calladita estabas ahí, ¿no? Estabas escondida. ¿Cuándo han puesto esa mega pieza? ¿Cuándo han puesto esa mega pieza? Porque yo no me he dado cuenta, ¿eh? Es decir, que entonces ya no tenemos 8 colocadas, porque contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la novena que están subiendo ahora. Entonces tenemos 10 ya. Tenemos 10. Ojito, cuidado, ¿eh? Esto lo han debido de subir hoy, porque yo no me había percatado de haberlo visto ya instalado antes. Y la verdad que me estoy fijando aquí en el fondo norte que tenemos novedades, ¿eh? No miréis mucho, que son novedades que ahora diré más adelante. Y la verdad que son bastante interesantes, ¿eh? Bastante interesantes. Bueno, seguimos. ¿Cómo va esto, JR? Cuéntanos. Pues creo que se ha quedado un poco paralizada la situación, ¿eh? Se ha quedado un poco paralizada, se ha quedado así la mega pieza. Así que bueno, vamos a aprovechar a seguir hablando aquí lo del fondo norte, las novedades que iba diciendo. Y es que aquí podemos ver en la parte de los palcos triangulares, antiguos palcos triangulares, que han puesto las estructuras, futuras estructuras, para empezar ya a terminar con esa zona. Ahí lo podéis ver, así que bastantes novedades tenemos en el interior, al menos importantes, e importantes lo digo en mayúsculas, aunque no lo veáis. Aunque no lo veáis, importantes, lo he dicho en mayúsculas. Ahí podemos acercar la imagen con un poquito de turbulencias, pero podemos ver cómo ya han colocado esas nuevas estructuras en los antiguos palcos triangulares de aquí del fondo norte. Bueno, pues interesante, la verdad que es inquietante ver todo esto. Si deja de gritar el niño, pues se lo agradezco, la verdad, porque me está dejando la oreja derecha totalmente degollada. Bueno, y subimos la mirada y mirad lo que tenemos, ¿eh? Mirad lo que tenemos. Tenemos nuevas lonas, como han hecho en las otras cubiertas, cubierta este, cubierta oeste y fondo sur, cubierta sur en este caso. Ahí podemos ver por dónde han empezado a colocar esas lonas que faltaban por colocar y que yo pensaba, según el orden que llevaban, pues yo pensaba que iban a seguir por esta esquina de aquí. Pero no, nos hemos equivocado otra vez, que nos han dejado mal. Y es que han pasado directamente de esta esquina del fondo norte con el lateral oeste a la parte este de la cubierta norte. Puede ser que hayan comenzado en este lado para terminar de colocar todas las lonas, porque están allí colocando esas viseras en la esquina de la torre C, y es por eso que interfieren en esas trayectorias, en esos trabajos. Puede ser que sea por eso, pero de momento esas son las novedades que tenemos aquí en la parte del fondo norte, cerquita a la esquina de la torre D. Estamos viendo que tenemos un trabajador, un Spider-Man ahí ya colocado. Me imagino que seguirán colocando todo ese material pertinente para la instalación de esas lonas contiguas a las que ya están instaladas. Bueno, vamos otra vez para allá. Nos hemos tirado casi 3 minutos hablando de esto, así que pues lo que podemos ver es que estas estructuras no las van a colocar en la parte central, las van a colocar en la parte más cercana al lateral oeste, en esa parte de allí. Más que nada porque mirad dónde está orientado el plumín, y por la lejanía de la pieza pues tiene pinta de que la van a colocar ahí en la parte más cercana al lateral oeste, que ahora sí que sí, exclusiva mundial, ya está a punto de llegar la número 10. La número 10 en la parte de la cubierta sur, ya más cercana al lateral oeste. Bueno, muy bien, muy bien esas novedades que tenemos en el exterior y en el interior. Te recuerdo que te puedes suscribir y darle al like, y sobre todo, muy importante, activar la campanita. Bueno, volvamos a hablar de los soportes del anillo LED. En este caso hoy están en esta parte de la fascia del primer anfiteatro del fondo norte, ya prácticamente en el lateral
oeste, y es que el otro día vimos cómo empezaban a colocar esos soportes en esta esquina. A medida que han pasado los días han ido avanzando en esta fascia de forma contigua hasta llegar a donde están hoy. Vamos a acercar la mirada, como siempre, a acercar sin H ninguna de las dos palabras. Un segundo, que me acaban de poner música aquí en la zona presidencial. ¿Qué está pasando aquí? Que me han puesto música, y música heavy, música rock metal. Un saludo para todos los rockeros. Y bueno, volvemos a ampliar la imagen. Podemos ver la plataforma donde siguen colocando esos soportes, esos refuerzos para colocar esas pantallas LED, como han hecho ya en toda la parte del fondo sur, esa esquina del fondo sur con el lateral este. Y pues a medida que vaya acabando la liga, pues irán colocando ya todo lo del anillo correspondiente. Ahí podemos ver cómo siguen los pedazos de cracks soldando ese nuevo material. Toda esa zona de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, toda esa zona que ha sido pintada, han ido colocando poco a poco más mamparas en la parte del techo, como han hecho en la parte sur del lateral oeste y en el fondo sur. Así que bueno, pues irán tapando poco a poco a medida que vayan colocando y trabajando en esa zona. Volvemos a quitar el zoom, pero por poco tiempo, porque mirad cómo se ve la parte de la visera norte ahí en el lateral oeste de Castellana. Están haciendo pruebas de megafonía. Bueno, lo que íbamos diciendo, vemos como aún falta un pequeño sector por llegar a la esquina de la Torre C, pero aún no han colocado las viseras, pero sí han colocado ya en la parte más cercana al fondo norte y Rafael Salgado. Ahí podemos ver que aún sigue la grúa sujetando la mega estructura, la mega visera que han subido en el día de hoy. Hemos visto también cómo está toda esa parte del tercer y cuarto anfiteatro, esa parte intermedia entre el tercer y cuarto anfiteatro, totalmente destapada. Creo que he visto algún que otro chaleco por ahí, así que seguirán trabajando en toda esa parte. Aprovechando también la imagen, podemos ver toda esta nueva zona del Sky Bar, donde hemos visto los últimos días, las últimas semanas, cómo colocaban ese material de cerramiento en los laterales del Sky Bar, y que tampoco, pues bueno, no parece que presente muchas novedades. Ahí podemos ver ese cerramiento total que se va a hacer en la parte del Sky Bar. Ojito, cuidado, porque si va para allá con la carretilla esa, a lo mejor van a coger más pantallas LED. Bueno, vamos a estar pendientes por si acaso. Lo que decíamos antes, continúan, reanudan los trabajos de colocación del embellecedor aquí en la parte norte de la cubierta oeste. Ahí vemos la plataforma móvil con un trabajador, así que veremos novedades estos días. Hemos visto también cómo empezaban a extender esas redes anticaída en las cerchas del fondo sur y del fondo norte. Primeramente empezaron a extenderlas en estas del fondo norte. A ver cuándo llegamos sorprendentemente un día y nos encontramos con todas las cerchas abiertas. Y por último ya han extendido lo que vimos el sábado aquí en el canal. Vimos cómo extendían también esas redes anticaída en las cerchas del fondo sur. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues muy bien. Y bajamos la mirada, ya vamos a encontrarnos de nuevo con esa nueva estructura que ya está en su sitio, y ya lo único que queda es anclarla definitivamente para soportar el peso de esas pantallas del videomarcador 360. Ahí vimos cómo terminaban de encofrar, de hormigonar todo ese nuevo muro que hicieron entre la nueva grada y la parte baja del lateral oeste, y hasta incluso hoy ya vemos la gran novedad de que tenemos la nueva barandilla de separación entre lo que decimos entre la nueva grada de la izquierda, que por cierto vemos claros avances, muchísimos avances, y luego a la derecha tenemos la parte baja del lateral oeste. Así que bueno, pues también novedades en esa zona en el día de hoy, que no me esperaba yo encontrar. Así que la verdad que la cosa va rápida, ¿eh? Todos esos trabajos que se están ejecutando van rápido, y lo importante de todo, van muy bien. Ahí tenemos la nueva zona hormigonada también, ese acceso por el lado sur a la parte del hipogeo.
vamos a ir recorriendo la rampa del fondo sur, donde este verano veremos grandes novedades en esa zona. Así que ya sabes, suscríbete para no perderte nada de lo que vamos viendo y lo que va pasando aquí en el interior del Santiago Bernabéu, que por cierto, si estás interesado en colaborar con este canal y conmigo, ponte en contacto conmigo. Tengo las redes sociales en la cajita de la descripción, justo aquí debajo, y te pones en contacto conmigo. Bueno, pues creo que voy a ir acabando el vídeo porque llevamos bastantes minutos, la verdad, y es que le estoy dando la sin hueso que no veas hoy, ¿eh? Madre mía, bueno, pues creo que no hay más novedades, no me dejo nada atrás. Obviamente la nueva plataforma de la Torre A no la podemos ver desde el interior, así que creo que no me dejo nada, y si me dejo, pues bueno, pues mañana lo volvemos a sacar. Así que nada, bueno, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para no perderte las novedades del Real Madrid y de las obras, activa la campanita, muy importante, y nos vemos muy pronto. Partido aquí contra el Rayo Vallecano el miércoles, dentro de 2 días. Chao, pescaos.